quisimos platicar en esta mañana con Roberto Roch, que está aquí en este espacio. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Luis, muy buenos días. Saludos a tu público también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Roberto. También está con nosotros Mario Maldonado. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien. Muchos saludos a todo el auditorio. Muy interesante lo que se ha escrito en estos últimos días, Mario, lo que señalabas también en tu columna, en el fondo de este conflicto, de este choque, más allá del tema de si los ministros, que nada más son 11, ganan o no ganan los 500,000 o 600,000 pesos mensuales. Hay una pugna, una especie de intriga palaciega por la sucesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del presidente de la Corte. Cuéntanos un poco, Mario. Pues es un tema que desde septiembre se comenzó a circular en el Poder Judicial de la Federación, esta ola de amparos que podría llegar con la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos. Uh-huh. Ya se sabía desde entonces que podrían llegar estas inconformidades por parte del Poder Judicial y particularmente sí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, tras la votación y aprobación de esta ley, pues efectivamente se hacen estos amparos o se propone suspender esta ley para el Poder Judicial, particularmente para los ministros, los magistrados y los jueces del Poder Judicial. Y yo lo que escribo ahí en la columna del Universal, mi querido Luis, y como bien lo mencionas, pues es que sí, el trasfondo tiene que ver con el control de este máximo órgano de justicia, claro, del país, que es la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque viene ahora a fin de este mes, en los próximos días, la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y también viene la ratificación de esta terna que envió Andrés Manuel López uh-huh. Obrador para sustituir al ministro Cosío, y que se tendrán que en el Senado, en el Congreso, aprobar o palomear para que este nuevo ministro que uh-huh. sustituirá a Cosío pueda tener un voto en esta decisión de quién va a ser el nuevo ministro presidente de la Corte. Entonces, muy interesante. Digamos, aquí son... ese trasfondo, claro, es importante dentro del uh-huh. contexto de los amparos por esta ley de remuneraciones. Que ya van cerca de 1,000 amparos, ¿no? Bueno, cerca de 1,000 personas que terminan amparadas, o 1,000 amparos y 5,000 personas, uh-huh. por ahí no tengo el dato, ahorita lo vemos con precisión. Pero a ver, son 4 los aspirantes, ¿no? Sucesores: Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo. ¿Quién se bajó? Entonces para presidente de la Corte. Sí, son 4. Son 4. Sí, son 4. A ver, es Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez y Jorge Pardo. Y bueno, por ahí se ha comentado que todos tienen sus favoritos, ¿no? Olga Sánchez Cordero pudo haber tenido algunos favoritos, dicen por ahí algunas columnas. La gente de Ricardo Monreal puede estar teniendo algunos otros. ¿Cómo lees tú esto, Roberto Roch? ¿Sí tiene que ver con la presidencia de la Corte? Yo creo que hay dos tendencias muy interesantes. La norma dice que en la primera sesión de la Corte en enero uh-huh. se designa el nuevo presidente. Sí. Siempre el procedimiento es que los ministros levantan la mano, dicen yo quiero ser presidente, uh-huh. presentan un proyecto de corte uh-huh. y los ministros votan en secreto. Ustedes recordarán la elección de Luis María Aguilar, que hubo 32 rondas de votaciones antes de decidir por el ministro o el candidato más conservador, más centrado. Casi como el cónclave papal, ¿no? Porque había una polarización muy importante. Sí. Exactamente. Va a ser muy interesante cuál es el mensaje que quieren mandar los ministros ahora. Si por alguien muy doctrinario, ¿no? uh-huh. como tal vez sería el ministro Pardo, por alguien muy aguerrido, como tal vez sería Pérez Dayán, uh-huh. que es el que concedió el amparo en el tema de los salarios. La suspensión. Pérez Dayán yo creo que ha ido mandando el mensaje de conmigo aquí no pasa nadie, ¿no? Uh-huh. Saldívar Lelo de la Rea es alguien mucho más abierto, que viene de otro ámbito, y Ortiz Mena también es un personaje. Creo que todos son uh-huh. jueces de primer orden, pero va a ser muy importante lo que ocurra ahí. Mi pronóstico, a lo mejor me equivoco, Luis, es que los ministros se van a inclinar por Pérez Dayán, buscando a alguien que defienda a la Corte, que eleve un muro tipo Trump sobre la Corte. Ahora, obviamente siempre ha sucedido, porque no es algo nuevo, pero siempre ha sucedido que
hay jueces, hay ministros que son cercanos, más cercanos o menos cercanos a los presidentes de la República, y no tendría por qué ser la excepción en este caso. Ante todo esto, vemos, yo insisto, alguien que está insistiendo, alguien que quisiera estar moviendo, uno, por los ministros presidentes, por el ministro presidente, y dos, también por el ministro o ministra que va a sustituir a Cosío. ¿Cómo lo ves tú, Mario? ¿Cómo lo ves, Roberto? Ese creo que es un tema importante, hablando de la terna que envió Andrés Manuel López Obrador al Congreso. Está dos mujeres, Cecilia Maya García y Loreta Ortiz, pero quien probablemente sea uno de los favoritos, ¿no? Que es el que completa la terna, que se llama Juan Luis González Alcántara, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en tiempos de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Va a ser interesante si finalmente se termina por ratificar a este candidato y puede tener derecho a votar este próximo 2 de enero, que es cuando se elige al nuevo presidente de la Corte, porque él justamente podría inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, porque la Corte, según ha trascendido, está dividida en cuanto a la votación que se llevará a cabo este próximo 2 de enero. A lo mejor 5 ministros de la Corte estarían a favor de uno u otro candidato y otros 5 ministros a favor de otro, es decir, se unirían para hacer fuerza y finalmente designar a quien sea el nuevo presidente de la Corte. Entonces, este voto de el ministro que ya emane del nuevo gobierno, al menos a propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podría inclinar la balanza de alguna manera. Por eso creo que es tan relevante que sí esté presente y que el Senado lo ratifique antes de que sea la votación del 2 de enero, que yo creo que eso sí va a suceder. Había trascendido que probablemente no. ¿Cuál es la fecha límite para el nuevo ministro? El tema es que la Corte se va de vacaciones el 15 de diciembre. Mientras el Senado sesione, lo puede autorizar. Sí. Pero también lo pueden alargar. O sea, ya ha pasado, ¿no? Es que hay otro frente, Luis Mario, en el sentido de que dentro de la bancada de Morena, que obviamente es dominante en el Senado, hay discrepancias sobre cuál debe ser el perfil del próximo ministro. No hay que olvidar también que en el arranque del año queda vacante otra plaza de ministro a la salida de la ministra Margarita Luna Ramos. Entonces yo creo que el principal foco en este momento, o uno de los dos principales focos, es el perfil de los futuros ministros, ¿no? Y qué va a pasar con los equilibrios que hay actualmente en la Corte. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos y platicamos de los símbolos de ayer y de los símbolos también que han venido con estos discursos de Andrés Manuel López Obrador. Ayer muy al estilo jurídico, muy al estilo de la Corte, algunos símbolos que hay quien los lee como descortesía, hay quien dice que no fue así. No saludó el ministro Luis María Aguilar, el ministro presidente, no saluda en el discurso al presidente, dice, buenas tardes, señor presidente, no lo dice, pero López Obrador tampoco se queda a comer con ellos. Por ahí, ¿qué papel está jugando la ex ministra Olga Sánchez Cordero cuando dice que se queda con su pensión, pero va a donar su salario como secretaria de Gobernación? En campaña había dicho lo mismo, pero al revés, que se iba a quedar con lo que le pagara la Cuarta Transformación, el gobierno de la República, e iba a donar su pensión. Yo creo que ahí también hay un símbolo importante y bueno, pues muchísimas cosas. Seguimos en esta mesa, Mario Maldonado, Roberto Roch, hablamos sobre el choque de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte, del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. ¿Hay tal o no? Regresamos, transmisión simultánea MBS Radio y MBS Televisión. René Cruz, muy buenos días. Cuéntanos, René, ¿cómo estuvo ayer el informe del ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y la reacción del presidente de la República? ¿Qué pasó afuera de la Corte? Cuéntanos, René, buenos días. Buenos días, pues un informe lleno de críticas, lleno de malestar, sobre todo malestar de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes sin mediar alguna justificación, Luis, agredieron a algunos de las personas que se dieron cita el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde Luis María Aguilar Morales, el ministro Luis María Aguilar Morales, rindió ayer su cuarto y último informe de labores, Luis, en el que reiteró la necesidad de defender la independencia judicial, la cual dijo no es un privilegio, así como fortalecer
a las instituciones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó pues sonriente al máximo tribunal del país, y en medio del diferendo por el tema de los salarios, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal, Luis, destacó que quienes representan a las instituciones del Estado mexicano deben conducirse con normalidad democrática. Indicó que el alto tribunal honra la máxima premisa del presidente Benito Juárez, el principal ideólogo de López Obrador, en el sentido de que en la vida democrática nada se debe de hacer por la fuerza. Palabras que fueron escuchadas por el primer mandatario, quien, como te comentaba, pues llegó sonriente a este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya en el salón de plenos mostraba un semblante serio. Vamos a escuchar las palabras del ministro Aguilar Morales. Este recinto honra el legado de don Benito Pablo Juárez García, ministro y presidente de este alto tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación, no se olvide. Entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted, señor presidente, es la máxima del Benemérito de las Américas que rige la vida de una democracia constitucional y que dijo: nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho. Ante ello, Aguilar Morales hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal a hacer realidad los anhelos de los próceres constitucionalistas. Para ello, precisó, pues no se debe de hacer nada por encima de la Constitución. Escuchemos. Queremos, en fin, como todo buen mexicano quiere, lograr, en la medida de competencias, un país más fuerte, más democrático, más libre, sin corrupción y sin simulación, y con la justicia que corresponde como derecho inalienable al pueblo de nuestra nación. Esto no es un obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país, sino la condición necesaria para alcanzar esos objetivos democráticamente. Hagamos realidad juntos, señor presidente, señores legisladores, el anhelo de los próceres constitucionalistas de nuestra patria para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Nada ni nadie sobre la Constitución. Luis, es de mencionar que el presidente de la Corte tuvo que interrumpir su discurso debido a un mareo, lo que lo obligó a tomar asiento, esto apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a tomar asiento para continuar con su mensaje. Al término de la sesión, el titular del Ejecutivo Federal, luego de estrechar la mano de su anfitrión Luis María Aguilar Morales, se retiró del recinto, mientras que en la comida con los ministros estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Luis, pues parte de lo que ocurrió el día de ayer en el último informe del presidente de la Corte. René, nada más para confirmar, no se quedó nadie, ¿verdad? O sea, salvo Olga Sánchez Cordero, fue la única presente en la comida de la Corte. A Olga Sánchez Cordero y Alfonso Romo también estuvo presente allí en la comida con los ministros. Alfonso Romo y Olga Sánchez Cordero. Gracias, Así René. es. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Bueno, aquí hay una discusión también de fondo que comienza de pronto a tomar cierta seriedad. Platicábamos con Ricardo Monreal hace unos días y Ricardo Monreal nos decía, Roberto Roch, Mario Maldonado, pues que sí hay unas iniciativas, quizá no serias, pero sí hay unas intenciones, quizá todavía no tan fuertes, de pues darle paso a un tribunal constitucional, de que se repitiera la historia de lo que sucedió con Ernesto Zedillo en 1994, 1995, cuando la Corte terminó por disolverse, y bueno, pues se creó un nuevo esquema jurídico y un nuevo esquema de impartición de justicia con esta Corte que, bueno, pues digamos es en el modelo que tenemos hoy día. ¿Lo ven ustedes posible una eliminación de la Corte, una disolución de la Corte y que dé paso a un tribunal constitucional, Roberto? A mí me parecería pésima señal que en este contexto el presidente López Obrador mandara una iniciativa o empujara una iniciativa en este sentido. Creo que el principio constitucional es que ningún poder subordina al otro y que en este contexto deberíamos mantener ese modelo. No tengo duda de que puede haber muchas voces en un sentido o en otro. Hay gente enojada del equipo de López Obrador con el tema de los salarios, pero ojalá nos acostumbremos a que en este país tengamos este ejercicio de balance, de contrapesos del poder presidencial, como también el poder ejecutivo y legislativo hacen contrapeso en ciertos momentos. Desde mi punto de vista sería un error. ¿Qué opinas, Mario? Yo creo que tendrían que pasar todavía muchas cosas para que efectivamente Andrés Manuel López Obrador
decida disolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y darle paso a un tribunal constitucional como ciertamente sí lo tiene en el imaginario, al menos de su propuesta de proyecto de nación. Es decir, tampoco es algo que se descarte por completo. Lo veo complicado que sea en el corto plazo, sobre todo a la luz de este conflicto con el Poder Judicial por el tema de los salarios. Se me haría, digamos, sí, un despropósito, una pésima señal que mande Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco lo descarto en el mediano plazo, puesto que lo tiene dentro de su proyecto de nación considerado como una posibilidad. Yo sí creo que este enfrentamiento entre poderes de la Federación, particularmente entre el Ejecutivo representado por Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial, pues tiene que ver en parte con la idea de Andrés Manuel López Obrador de desterrar todo lo que huela al pasado, todo lo que huela al priismo, y que bueno, pues mucho sí tiene que ver la Corte, aunque evidentemente coincido con Roberto, es un poder autónomo, independiente, que debe de cuidarse, y esa autonomía debe ser irrestricta, eso sí lo creo. Es decir, este tema de las declaraciones ya o los descalificativos a la Corte o a los sueldos obscenos, altísimos, creo que ya no le corresponde a un titular del Ejecutivo hacerlos, pero quiero poner sobre la mesa, Luis, Roberto, una encuesta que publicó recientemente El Financiero con respecto a la confianza que tienen los ciudadanos en la Suprema Corte de Justicia. El 63% dijo no confiar, confiar poco o nada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también se les hacen preguntas sobre otros tribunales especializados, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial y demás. Pero creo que pues descrédito que tiene el Poder Judicial en general en nuestro país, pues le da gasolina a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que yo hago lo que el pueblo me mandata, y si al pueblo no le gusta o no está a favor de lo que hace digamos el Poder Judicial en términos generales, pues a lo mejor puedo irme por ese camino. Yo creo que este tipo de encuestas o esta falta de confianza en estas instituciones le da gasolina a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo creo sí completamente que se deben respetar los poderes de la Federación y deben ser autónomos e independientes. Ahora bien, aquí hay unos la propia Corte ha hecho encuestas. Y cuando le preguntan a la gente ¿qué opinas del Poder Judicial de la Federación?, la gente acaba confesando que entiende que el Poder Judicial es donde trabajan los policías judiciales. Sí, hay un desconocimiento brutal. Entonces es un tema de ignorancia. Yo tendría con un granito de sal ese tipo de encuestas porque es una falta de información. El principio, Luis, Mario, yo creo que es que un mandato bajo las reglas de la democracia no puede conllevar romper esas reglas. Y las reglas de la democracia establecen que el Poder Ejecutivo no puede subordinar a los otros poderes, ni al Legislativo ni al Judicial. Por más que cualquier personaje tenga el ánimo de hacerlo, las reglas a las que arribó el poder le ponen una restricción de que la cuarta transformación no puede suponer destruir al país. Ahora bien, hay aquí un asunto, como bien lo señala Roberto, como bien lo dices, Mario, o sea, de desconfianza y de ignorancia. Pero de todos los poderes, el judicial, de los tres poderes, es, creo yo, el que más alejado está de la población, ¿no? O sea, el que es difícil entender qué es lo que hace, y al mismo tiempo, porque había un argumento que utilizaban aquí, tanto constitucionalistas en contra del Poder Judicial, lo entendíamos, que decían es que hay que reformarlo, como inclusive lo dijo en este espacio Félix Salgado Macedonio, pues ¿qué le ha hecho bien al pueblo? ¿Qué ha hecho la Corte por el pueblo? Un poco más que Félix Salgado Macedonio. ¿Sí? Pero ahí el principio es que también tendríamos los ciudadanos que poner la lupa sobre el desempeño del Poder Judicial. En muchos países hay instancias, observatorios, academias especializadas en discutir
las resoluciones de los jueces, etcétera. Yo sí estoy muy preocupado especialmente por el manejo de los dineros en el Poder Judicial de la Federación, por la existencia de fideicomisos muy opacos, por el manejo de bienes raíces impresionantes, casas que les son asignadas a los jueces. Pero creo, Luis Mario, que es una agenda diferente, que hay una agenda de subrayar el equilibrio de poderes en el país, tener a la Corte como un contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, y otra, ponerle la lupa al Poder Judicial para ver cómo está utilizando el dinero y si es sano, por ejemplo, que el presidente de la Corte sea también presidente de la Judicatura, la entidad responsable de manejar los dineros, de manejar las promociones, los nombramientos de los jueces. Hay una gran discusión muy pertinente de si no tenemos demasiados clanes judiciales donde los ministros, los magistrados, los jueces federales le piden a su colega darle empleo a un hijo, a un pariente, y se van traficando así posiciones. ¿No? Creo que eso habría que discutirlo, pero eso no implica decir, oigan, desaparezcamos al Poder Judicial. ¿Qué opinas, Mario? Yo creo que esta acción o estos comentarios de Andrés Manuel López Obrador con respecto al Poder Judicial, e incluso de contemplarlos dentro de esta nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos, sí tiene que ver con una presión que quiere ejercer el Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y qué mejor que hacerlo con los privilegios, entre comillas, como los llama Andrés Manuel López Obrador, que tienen que ver con todas las prestaciones, con los altos sueldos que yo sí creo que se pagan en México a los ministros, a los magistrados y a los jueces por el desempeño de su labor. Creo que tampoco está del todo correcto lo que dice Andrés Manuel López Obrador con respecto a que son los mejores pagados del mundo, y incluso mete allá a Donald Trump y demás. Tampoco lo creo. Sí es este tema de los sueldos y salarios un asunto de presión para la Corte, pero bueno, coincido yo también con Roberto en cuanto a que no deberían mezclarse, por un lado, el tema de la independencia y autonomía del Poder Judicial, que va pegado con este tema de los salarios, con el otro asunto que es pues tratar de revisar qué está haciendo bien el Poder Judicial, si realmente se está llevando con transparencia todos los procesos que tiene a su cargo, porque creo que una cosa sí es completamente cierta y ha estado documentada, por ejemplo, el tema del nepotismo que existe en el Poder Judicial, y bueno, a ver, el propio ministro presidente de la Corte todavía, Luis María Aguilar, pues tiene a familiares trabajando en el Poder Judicial, es decir, el mismo presidente de la Suprema Corte o el titular del Consejo brutal de la Judicatura. Hay una opacidad brutal. Hace unos días también el periódico Reforma ha dado cuenta de una última licitación multimillonaria antes de que en la Suprema Corte de Justicia, antes de que terminara de una red para comunicar a los edificios, ¿no? A las instalaciones de la Corte, de 2.600 millones de pesos. Y que tienden a ser, la verdad, todo pues, licitaciones o contratos opacos que se entregan sin saber bien a bien cómo se están llevando a cabo esta licitación. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que revisar en el Poder Judicial de la Federación, y yo creo que eso es definitivo, pero coincido con Roberto en que corren por dos caminos distintos, ¿no? O sea, uno es el tema de sí respetar la independencia del Poder Judicial, y otro es revisar o mejorar todos estos procesos. El asunto es que estamos en una mesa con liberales y con demócratas, con personas que creen en la democracia, como Mario, como Roberto Rock, o que creen en la división de poderes, o que creen en muchas de estas cosas, y creo que eso vale mucho la pena, porque es, a final de cuentas, un ideal de país y de Estado. Sin embargo, y con eso quisiera cerrar con una reflexión de ambos, hay gente que no está muy de acuerdo en esas divisiones de poderes, por más que nos parezca una aberración. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, un Donald Trump. No quisiera Donald Trump tener, y vean lo que hizo para poner a su juez, ¿no? Y lo logró poner a su juez. Pero la institución norteamericana es demasiado fuerte como para que un hombre como Donald Trump pueda destrozar a la Corte. A lo mejor en Gran Bretaña las instituciones son muy fuertes como para que un hombre pueda derrotar a las instituciones británicas, o en Francia, o en Alemania. Pero creo que no así en Turquía, por ejemplo. Creo que no así en Hungría, por ejemplo. Para cerrar, en México
¿Qué tan fuertes están nuestras instituciones como para poder seguir respetando la división de poderes ante, y lo digo con toda la responsabilidad y asumiéndolo, ante pues una ola de discurso populista que se está apoderando no de México, sino del planeta? ¿Qué opinas, Roberto? ¿Qué opinas, Mario? Creo que ubicas muy bien el fenómeno. Primero, que todo el planeta está recorrido por políticos que tienen un discurso muy duro, muy elemental, en el sentido de que estos son los malos y estos son los buenos, nosotros somos los buenos, ellos son nuestros enemigos. Es un discurso muy peligroso, pero que ha llegado para quedarse. Creo que el ejemplo de Trump que das es muy bueno también, porque Trump ha tomado muchas medidas que la Corte le ha dicho, oye, no, eso no. Yo creo que puede ya acumularse una veintena de casos, y creo que nos vamos a tener que acostumbrar, más allá del tema de los salarios, a que esto esté pasando con la Corte, y creo que todos debemos entender que es una buena noticia. Incluso aquellos que simpaticen o difieran de López Obrador, tendríamos todos que estar defendiendo la división de poderes. Yo confío en que la Corte entre en un ejercicio de depuración en este entorno. Efectivamente, el ministro presidente ha incurrido en liviandades, ¿no? Hay testimonios de que pidió una beca para su hija en la UNAM con un sueldo de 600,000 pesos, y que luego esa chica entró a trabajar al Poder Judicial con un título de dentista. Eso no puede estar ocurriendo en la Corte. Ganando como 40,000 pesos, una cosa así, ¿no? Eso tiene que depurarse en la Corte, en un ejercicio interno, pero eso no quiere decir que atentemos contra la división de poderes en el país, y creo que en el futuro inmediato estaremos viendo estampas de ese proceso. Rápido, Roberto, para concluir, México tendrá la fortaleza institucional. O sea, si Trump dice, mañana quiero disolver a la Corte, pues se van a reír. Se ríen. México. Yo creo que podemos estar en riesgos. Gracias, muchas gracias, Roberto Roch. Te seguimos en tus cuentas, en redes, en La Silla Rota, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Roberto Roch. Mario Maldonado. Bueno, yo confío en que Andrés Manuel López Obrador no va a mandar al diablo las instituciones, que va a respetar la investidura de los poderes, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Y creo, pero sí me preocupa, por otro lado, que quiera legitimar muchas de sus acciones a través de estas consultas populares. Es decir, hablando del tema de la disolución, de la posible disolución de la Corte, que yo no lo veo en el corto plazo, eso sí. Es decir, yo creo que tendrían que pasar todavía muchas cosas para que lleguemos a ese punto, pero no me extrañaría que lo decidiera a través de, por ejemplo, una consulta popular. Y bueno, tomando en cuenta lo que ya decíamos del desconocimiento que tiene la gente sobre el cómo funciona el Poder Judicial, o quiénes son los que toman decisiones importantes, o qué hace, pues sería muy riesgoso para el país que se tomara una decisión a partir de una consulta, por ejemplo. Creo que ahí sí se prenderían muchas alertas de cómo se está ejerciendo el poder. Claro. Y por otro lado, a mí no me queda duda, y creo que no nos queda duda, que ciertamente Andrés Manuel López Obrador quiere concentrar mucho poder. Lo estamos viendo con los superdelegados, lo estamos viendo con controlar el gasto público a través de una sola dependencia que va a ser la Secretaría de Hacienda. Es decir, todas las compras de gobierno las va a concentrar Hacienda. Es decir, hay muchos indicadores que nos dicen que Andrés Manuel López Obrador quiere concentrar mucho el poder, y en la figura presidencial, en la figura del titular del Ejecutivo. Entonces, creo que con la Corte está pasando algo similar. No hay todavía un riesgo, obviamente, de que va a subordinarse efectivamente el Poder Judicial al Ejecutivo, pero que sí hay riesgo. Yo también veo riesgos latentes, sobre todo cómo se toman las decisiones y cómo Andrés Manuel López Obrador legitima esas decisiones a través de la voz del pueblo, a través de las consultas públicas. Por último, fue buena noticia que estuviera el presidente ayer en la Corte. Ah, claro. Yo creo que... Y se me hace irrelevante si estuvo o no en la comida, es una señal de descortesía. Es la primera vez que no va. Pero lo institucional es que esté presente. Que es algo como lo que decía Olga Sánchez Cordero también, ¿no? Que decías que lo importante es el evento que sí estuvo. Sí. Y bueno, ya la comida otra cosa. En fin. Y finalmente Olga Sánchez Cordero calificó de muy buena manera esta reunión que haya ido Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que tiene personajes bastante
fuertes y sólidos que no le permitirían hacer alguna cosa rara a Andrés Manuel López Obrador. Creo que un claro ejemplo es Olga Sánchez Cordero y su consejero jurídico, Julio Scherer. Yo creo que son personas que conocen perfectamente el Poder Judicial y que yo creo que serían buenos consejeros para Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que los escuche. Ojalá que los escuche. Es otro tema, sí. Ese ya es otro tema. Roberto Roch, Mario Maldonado, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias, Mario. Gracias, Saludos. Roberto, Luis, buenos días a todos. Hacemos una pausa, seguimos 8:51, mucha información.